Bueno, pues vamos a empezar. Estuve pensando en qué hacer con el tema y la verdad es que hay dos opciones que les quiero plantear a ustedes. La primera opción es que veamos el tema como acostumbran verlo los demás médicos familiares y verla en una hora y dejarlo ya terminado en una hora y todos felices y contentos. Y la otra parte, el otro esquema es como lo hemos estado tratando nosotros y como a mí me gusta tratarlo, que en este caso lo haríamos por lo menos en hora y media, 2 horas para irnos muy rápido y por lo menos que vean un panorama general de todo lo que es el estudio del familiograma. Esta clase para mí en lo particular, y considerando todo lo que hay de información, en una clase presencial le dedico 12 horas de 12 horas de clase para poderla entender y poderla manejar de manera adecuada. Entonces, no sé si, no sé si de una u otra forma ustedes quisieran, yo les doy a elegir a ustedes qué es lo que quieren ver y cómo lo quieren ver para que no nos metamos en tanto problema y tampoco cansarlos tanto porque entiendo que es un poco cansada la información que tenemos. Entonces, me gustaría que abriéramos un hilo de comentarios para que pudieran decirme qué hacer y entonces ya elegir la presentación que vamos a poner con ustedes. Por la parte de Mazatlán, doctor, continuamos con la forma de usted. No, no sé qué piensa la doctora Marce, pero por parte de Mazatlán continuamos con la misma modalidad. Ok. Bueno, les comento esto porque, miren, ustedes pueden buscar, por ejemplo, información de lo que tienen, se van a encontrar con que hay muy poca información que me dé una explicación clara de lo que es, para qué es, cómo sirve, cuáles son los puntos importantes que hay que considerar. Si al administrador le decimos que nos apague todos los micrófonos, estaría excelente, para que no haya tanto ruido. Entonces les comentaba, si ustedes buscan información, y por ejemplo buscan la información del Consejo de Certificación, se van a dar cuenta que solamente viene la guía y una parte del familiograma que no dice más que cuál es la simbología que se utiliza y no da más datos. Entonces, nosotros tenemos tal vez la presentación más larga de familiogramas, incluyendo algunos ejemplos de todo lo que es la información que nosotros manejamos en familiogramas y que es la parte que a nosotros nos interesa ver, porque si no sabemos de dónde viene y no sabemos cómo está la situación, difícilmente vamos a poder entender cómo está la cuestión. Entonces, de los antecedentes históricos, la primera parte, y que es lo que más se estudia, es lo que tenemos de los autores americanos y uno que otro latinoamericano por ahí, pero que nadie en México se ha dado a la tarea de buscar si en México tenemos ya esos antecedentes o no los tenemos. Y resulta que en México tenemos más antecedentes que mucha de la literatura que hay. Y la mayor parte de la literatura se basa en lo que es el libro de McColldrick, de Mónica McColldrick, para tratar de entender todo lo que se lleva a cabo con familiogramas y que es con lo que trabaja todo el mundo, pero que nosotros creemos que no es lo más práctico, pues por verlo de una forma. Entonces, el estudio más o menos práctico o ya específico, o ya más teórico, ya con un enfoque más académico, empieza en 1978 con Raquel, que es el primero que da una simbología para medicina familiar en Estados Unidos. Y en 1980, Jolie hace una propuesta para unificar símbolos de 10 esquemas básicos. Entonces ya había antecedentes previos, pero con un esquema en donde no había una unificación de criterios. Para 1994, Waters publica una simbología que está manejada básicamente por trabajadores sociales y médicos familiares en Canadá. Y en el 95, un año después, Badía publica símbolos y criterios que son comunes entre los médicos familiares de España.
Ya se va centrando un poquito más en el 1995 y ya en España se trabaja solamente con médicos familiares. En ese año más o menos por 95, 96, la Sociedad de Consultores en Genética da a conocer el uso de símbolos para una simbología para poder construir genogramas y que de una u otra forma es una parte de lo que vamos a tratar de ver nosotros. ¿De dónde surge todo este concepto de los genogramas? Básicamente, todo viene en relación a la sociedad, a la genética de cómo lo manejan los autores y cómo se va viendo toda esta información. ¿Cuáles son los antecedentes en México? En México, si ustedes se dan cuenta, en la literatura americana se empieza a hacer algo más específico hasta 1980, y en México, Leda Datz, que es una argentina que vino a trabajar un tiempo en la Universidad Nacional Autónoma de México, desde 1978 ya le da una denominación más clara y más específica al familiograma, donde lo llama genograma, pedigrí humano o árbol familiar, que son las tres denominaciones con que se conoce. E internacionalmente, un grupo de médicos dijeron, vamos a llamarle genograma, y le empezaron a llamar genograma a nivel mundial. En México, el doctor Raimundo Macías y Leopoldo Chagoya, que son dos, el doctor Raimundo Macías es un médico vivo todavía, que es terapeuta familiar aquí en México, y el doctor Chagoya, que son los psicoterapeutas que fueron empezando a utilizar un esquema para tratar de definir lo que era la composición familiar allá por 1950, y empezaron a manejar una simbología en donde se empieza a ver, empezamos a ver los primeros árboles genealógicos más específicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, desde los 50 nosotros estamos utilizando ya una simbología un poco más específica y más concreta que como la estaban utilizando en los Estados Unidos. Y más o menos al mismo tiempo, de las trabajadoras sociales de Servicio de Higiene Mental del Centro Médico Nacional del IMSS y del Hospital Psiquiátrico Infantil, el doctor Juan N. Navarra, acá en la Ciudad de México, que está en la Secretaría de Salud, que está junto con el Hospital Psiquiátrico para Adultos, en la década de los 70 inician el manejo de formatos para estudio de familias. Prácticamente donde se empieza a hacer el estudio de familias es precisamente con trabajo social y en hospitales psiquiátricos para tratar de confrontar si las enfermedades mentales tenían que ver algo con la información o con la conformación de las familias. Y en 1977, en un curso de trabajo social psiquiátrico del Hospital Psiquiátrico Infantil y de la UNAM, es cuando se da el instrumento, es cuando se difunde más el instrumento para que mayor número de profesionales lo empiecen a trabajar. Entonces, México tiene una historia mucho más vasta y mucho más grande, y dentro de esto es la UNAM y la psiquiatría, para el estudio de los familiogramas. Sin embargo, si ustedes buscan en la literatura no van a encontrar mucha información de esto. Entonces, ya en el 81, otra vez en el Hospital Psiquiátrico Infantil de Juan N. Navarra, se empieza a hacer investigación y es cuando se trata de fundamentar y oficializar ya el uso del familiograma como un instrumento de trabajo para pero con algunas modificaciones de acuerdo a las características de los pacientes que ellos manejaban. Y esto es lo que le da una cierta validez al familiograma desde 1981 en México. Luego, dos trabajadoras sociales, Lucila Hernández y Kevia Barrera Rubio, ya teniendo el formato del familiograma, ellas hacen un instructivo para ver cómo se tenía que manejar el instrumento, para tratar de simplificar su utilización, para utilizarlo en investigaciones con familias y para el trabajo en equipo y en la docencia. Entonces, ya desde 1981, el trabajo con el familiograma se viene haciendo más amplio con trabajadoras sociales mexicanas. Y finalmente, allá por la década de los 80 también, en Centro Médico Nacional, el doctor Juan Manuel Sauceda y el doctor Fonserrada del Departamento de Higiene Mental del Centro Médico Nacional, que este departamento desapareció después, proponen el término de familiograma y emplean la misma simbología. Entonces, el familiograma ya tiene una simbología más específica, pero el concepto o la denominación de por qué en México le llamábamos familiograma, la dan estos dos doctores, el doctor Sauceda y el doctor Fonserrada, que eran dos psiquiatras, un psiquiatra y un psicólogo del Departamento de Higiene Mental del Centro Médico Nacional. Y fíjense cómo la vida a veces lo lleva a uno por caminos en donde uno nunca piensa que se va a encontrar. En 1983, el doctor Javier Santa Cruz Varela, que era
que era médico del IMSS, en aquel entonces estaba como coordinador de internado médico y pregrado, agrega nueva simbología y esta simbología se la daba a un curso de residentes de Medicina General Familiar en el Centro de Educación Médica Continua Francisco J. Balmis, que es el primer centro de educación médica continua de Latinoamérica, que dependía del Departamento de Medicina Familiar y después de la subdivisión de Medicina Familiar, y que curiosamente su primer director de este centro, donde se hizo este curso, fue el doctor Narro Robles. José Narro fue el primer, eh, el primer coordinador del Centro de Educación Médica Continua. Y el último coordinador del Centro de Educación Médica Continua, doctor Francisco J. Falmis, fue el doctor Apolinar Membrillo Luna, que estuvo durante casi 25 años coordinando ese centro. Pero curiosamente este curso del doctor Javier Santa Cruz Varela me tocó ir a mí como residente a pasarle las diapositivas a mi profesora titular, la doctora Georgina Farfán, que en este curso yo di una plática sobre familia, y ahí fue donde conocimos el trabajo del doctor Javier Santa Cruz Varela, que curiosamente es el que nos da un esquema más completo y más específico para hablar de familiogramas en México. Y esto está publicado en la revista del IMSS de 1984, creo que en el número 20, donde el título del artículo se llama La familia como, a ver, déjenme ver, la familia como unidad de análisis, así se llama el artículo. Y todavía lo pueden encontrar en algunas de las revistas del Instituto Mexicano de Seguro Social. Entonces, si se dan cuenta, desde el 83, esta tradición viene trabajándose desde hace mucho. También en el 83, en el Centro de Salud Portales, que era una sede de residencia, los residentes aplican el esquema en el estudio de familias adscritas a la zona. Entonces ya se empezaba a utilizar en la Secretaría de Salud el familiograma como tal. Y en el 85, el doctor Caro Mora, en el Centro de Salud Pedregal de las Águilas, implanta el esquema, pero con estudiantes de pregrado. ¿Quiénes lo manejan? Los internos. Y es manejada por ellos para tratar de hacer estudios de familias o los incipientes estudios de familia que se estaban manejando, empezando a hacer desde 1985 en la Secretaría de Salud. En febrero del 86, en el Seminario de Integración de los Conceptos de Salud Mental en la Atención Primaria, impartido en la Dirección General de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, ese curso fue en colaboración con OPS, el doctor Caro Mora y Kevia Barrera Rubio dicen que hay algunas situaciones familiares que no van a poder ser representadas con la simbología que se tenía hasta ese momento, por lo que tienen que buscar la manera de hacer una simbología completamente diferente. ¿Qué situaciones no se podían evaluar en aquel tiempo y no se pueden evaluar o no se pueden graficar como tales? Violaciones, madres solteras, tipos de unión de las parejas, uniones múltiples de las parejas. En aquel tiempo esto no se podía graficar. Ahora ya hay una cierta forma de poder graficar algunas de estas cosas. Si ustedes se dan cuenta, los antecedentes son la parte importante de lo que nosotros estamos manejando. Pero de los antecedentes, ahora vamos a ver qué definiciones hay. Y por ejemplo, Minuchin dice que es la representación esquemática de la familia y sus relaciones a través de 3 generaciones, pero me está hablando solamente del familiograma estructural. Me dice que es un instrumento de exploración en el cual se esquematizan diversos eventos de la familia, resultando en un panorama aproximado de la dinámica familiar. Me está hablando del familiograma sociodinámico. Entonces, en su definición, me da los 2 esquemas que manejamos. Otros autores dicen que es un método conveniente para delinear la influencia parental y familiar. Un modelo gráfico de 3 generaciones es una herramienta para recoger información, que aquí está perfectamente definido lo que queremos con el familiograma. Rogers dice que el familiograma es un árbol familiar biopsicosocial que muestra al médico dónde está la familia en el ciclo de vida familiar y que revela patrones familiares importantes de enfermedades y problemas psicosociales. Y me está mezclando en la definición los 2 conceptos de familiograma estructural y sociodinámico. Es una herramienta utilizada para revisar en una página una gran suma de información relacionada con la familia. Es un formato para dibujar un árbol familiar que registra información sobre un miembro, sobre miembros de una familia y sus relaciones durante por lo menos 3 generaciones. Pues algo va quedando clarito en las definiciones. Por lo menos el familiograma estructural debe de tener 3 generaciones, es un esquema, lo podemos hacer en una hoja, me da mucha información y recojo información y es un instrumento que me sirve para evaluar o que me sirve para estudiar a las familias. Es una representación gráfica, que tiene como principales características
la interrelación del grupo familiar, al que le llaman árbol genealógico, pedigrí humano, familiograma. Es un diagrama de flujo, dicen otros autores, que permite identificar procesos biológicos, emocionales y sociales de una familia a través de diferentes generaciones. Mónica McGoldrick dice que el genograma es un formato para dibujar un árbol familiar que registra información sobre miembros de una familia y sus relaciones durante por lo menos 3 generaciones. Entonces, si se van dando cuenta, la definición versa sobre lo mismo. A final de cuentas, cuando buscamos hacer una clasificación, todos los autores nos hablan de diferentes características, y cuando tratamos de hacer una clasificación, tenemos que buscar la manera de ver cómo se puede clasificar, porque la clasificación como tal no existía en aquel tiempo. Nosotros propusimos que fuera una clasificación de dos puntos, dos partes, dos formas de hacerlo. Un familiograma estructural en donde solo pintamos la estructura de la familia, y un familiograma sociodinámico donde ya pintamos las relaciones que nos van a dar. No es lo mismo un árbol en donde sabemos que tiene raíz, tronco y hojas, a tener un árbol con raíz, tronco, pero con diferentes hojas y de diferente forma de distribución, que son las dos clasificaciones diferentes. Luego, entonces, el familiograma estructural es una representación esquemática a través de símbolos. Fíjense, es representación esquemática a través de símbolos de la familia en estudio, así como de la familia de origen. Si veo la familia de estudio y la familia de origen, ahí tengo las 3 generaciones. En este familiograma se deben consignar los siguientes datos. La edad siempre va a ir dentro del símbolo, el nombre siempre va debajo del símbolo, el tipo de unión familiar y años de la misma, separaciones o divorcios, muertes, paciente identificado y problemas familiares o biológicos. Vean cuánta información le podemos poner al familiograma estructural siguiendo estas pequeñas reglas. Y el familiograma sociodinámico tiene por objeto presentar en forma esquemática y a través de símbolos las relaciones que se establecen, fíjense, a través de símbolos, las relaciones que se establecen en la familia de estudio desde un punto de vista dinámico, representado por medio, y aquí viene la parte importante. El familiograma sociodinámico está representado por medio de líneas que nos indican la relación vincular entre dos o más personas, así como el manejo del tamaño de los símbolos para señalar la complementariedad y la posición que guardan los miembros de la familia, que es algo que muchos de los familiogramas que tenemos actualmente no utilizan en esta regla en el familiograma sociodinámico. El tipo de líneas y las características de las líneas y el tamaño de los símbolos, que es algo bien importante. Y todo el mundo los hace exactamente igual, y es una de las características que se menciona. ¿Cuáles son las aplicaciones o las principales aplicaciones, indicaciones y usos de un familiograma? Dentro de las aplicaciones, lo podemos utilizar en el examen médico general, en el estudio médico complementario, en el estudio clínico genético, que es básico y fundamental, en el estudio histórico de relaciones de parentesco, cuando queremos saber si hay parentesco entre las diferentes generaciones de la familia, y a nosotros nos sirve en el estudio médico familiar. Entonces, tiene cinco aplicaciones específicas en donde podemos ver el familiograma para poderlo estudiar. Y las aplicaciones nos van a servir para realizar una descripción gráfica desde el punto de vista biológico y social de las relaciones que se establecen en la familia a través de 3 generaciones, para registrar información demográfica, de estructura familiar, eventos de vida familiar y problemas sociales y de salud, y para delinear relaciones que se basan en la información proporcionada por los miembros de la familia a través de diferentes entrevistas familiares. Estas aplicaciones son básicamente el cómo voy a recoger o qué voy a recoger o qué tipo de información es la que voy a recoger para poderla poner tanto en el familiograma estructural como en el familiograma sociodinámico. Y aquí está descrito todo, y a través de qué lo hacemos, de entrevistas familiares y a través de ver los vínculos de la familia y cuáles son los aspectos biológicos y sociales que se tienen dentro de ella. ¿Cuáles son las principales indicaciones para hacer un familiograma? Cuando quiero realizar una descripción gráfica de las relaciones y de la estructura familiar, cuando quiero registrar información de la historia y de la dinámica familiar. Para poder entender estas dos formas, de estas dos formas se me van a ampliar mucho más adelante, porque vamos a ver qué familias sí son tributarias, por ejemplo, para tener esa información de la estructura, y qué familias son tributarias de tener historia y dinámica familiar y poder comprender por qué lo tenemos que hacer. Y les abro un paréntesis. Los que ya han visto la guía del estudio de salud familiar saben que hay que hacer 2 familiogramas. Al inicio es uno estructural y a la mitad, en el punto 5, un sociodinámico. Bueno,
esta es la fundamentación de por qué hacer los dos familiogramas. Dentro de las indicaciones, el tercer punto me va a servir para delinear relaciones que se basen en la información. Fíjense, toda la información proporcionada a través de 7 categorías específicas. De toda la información que yo voy a recoger, toda esa información la voy a meter en 7 categorías que son estructura familiar, que ya vimos qué es la estructura familiar en las pláticas anteriores, la etapa del ciclo de vida familiar, que lo vimos la vez pasada, los patrones de repetición generacional, y por ejemplo, como patrones de repetición generacional les pongo los nombres, las profesiones, algunas enfermedades y algunas patologías de tipo social. También voy a poder ver las etapas críticas de la familia, voy a poder ver si hay triangulaciones y patrones de relación, si la familia está en homeostasis familiar y principalmente este punto C, el 7 que nosotros tenemos aquí abajo, que está marcado en amarillo, es algo que nosotros pusimos ahí porque tal vez en lo que se basa la medicina familiar es en el estudio de factores de riesgo familiar, que muy poca gente lo toma o lo considera como tal. Y tendríamos que estar estudiando factores de riesgo, que es uno de los aspectos básicos de la medicina familiar. Entonces, este estudio de factores de riesgo es una de las indicaciones para los que se está hecha el familiograma. Y si ustedes se dan cuenta, este punto 3 es tal vez el que carga mucha de la información que se va a buscar con familiograma. ¿Para qué lo usamos? Para tener una revisión rápida de la situación que tiene una familia, para que otros médicos u otros profesionales de la salud entiendan rápidamente lo que es una familia y qué características tiene. Y nos sirve para realizar una mejor y mayor empatía con los miembros de la familia, porque siempre vamos a tratar de utilizar el primer nombre de cada uno de los miembros que viven en esa casa. Entonces, estas son las características que ustedes tienen que identificar. También para ver en una mirada los factores de riesgo significativos en la familia. Este instrumento no lo utilizamos en medicina familiar porque dicen que no hay tiempo para hacerlo. Pero si tuviéramos un poquito de curiosidad y pudiéramos hacerlo, cada vez que nosotros quisiéramos estudiar un paciente y a su familia, con ver el familiograma podríamos ver cuántos factores de riesgo hay y podríamos tener elementos suficientes para poder hacer actividades médico-preventivas, que es el punto 5. Y si nosotros vemos el punto 5 y el punto 4, al ver factores de riesgo, realizar actividades médico-preventivas, me va a permitir promover cambios en el estilo de vida y reconocer que la educación de los pacientes es un factor importante. Y esto es algo que no tenemos todavía bien complementado y bien implementado en lo que es el estudio de la familia. Y obviamente, el punto 7 me va a demostrar que las relaciones familiares son un asunto de los médicos familiares en la importancia del estudio de la salud familiar. Entonces, yo voy a utilizar un familiograma con estas características para poder hacerlo. No es como decía un residente hace muchos años, hacer un familiograma es solamente bolitas y cuadritos, y no es solo bolitas y cuadritos, es todo esto. Ahora, ya entrando en materia, el diseño básico de un familiograma, ¿qué características tiene? 1. El propósito de un familiograma es desarrollar una visión realista de los antecedentes familiares y problemas potenciales de salud. La representación estándar incluye 3 o más generaciones. Ahí vamos a representar a todos los miembros de las familias. La familia de origen, fíjense, aquí viene una regla ya bien importante. La familia de origen paterno y materno se colocan en los márgenes superior derecho para el paterno e izquierdo para el materno. Entonces, si ustedes ven la pantalla de frente, en el lado izquierdo, en el lado derecho, siempre va a ir la familia de origen paterno y en el lado izquierdo siempre va a ir la familia de origen materno. Y esta es una regla que no debe de romperse y que generalmente siempre se rompe. Y en el centro se coloca la familia en estudio y se pondrán de derecha a izquierda y de mayor a menor a cada uno de los hijos que haya generado la familia en estudio. Luego, el nombre de la familia, fíjense, el nombre de la familia es colocado en la parte superior de cada una de ellas y los nombres propios son colocados bajo cada símbolo. Dentro de cada símbolo se colocará la edad. En estos casos se marca el paciente identificado. Ya hay un desarrollo o un diseño básico de cómo hacer un familiograma para que no tengamos que estar haciendo cosas diferentes. Este diseño básico también me dice que los componentes de un familiograma incluyen, lo que tiene que incluir un familiograma en el diseño básico es 3 o más generaciones, el nombre de todos los miembros de la familia, la edad y año de nacimiento de todos, por lo menos la edad
o año de nacimiento de todos los miembros de la familia, muertes familiares si es que las hay, incluyendo edad y causas de la misma, enfermedades y problemas significativos que se tengan al interior de esas familias, miembros que viven en la misma casa y colocación de los hijos de mayor a menor. Fíjense, esto es bien importante porque más adelante se van a dar cuenta que con los diseños que utilizamos actualmente no se sigue esa regla. Y fechas y causas de matrimonios y divorcios. Con todo esto hecho en el familiograma estructural, tienen un montón de información para poder trabajar en lo que ustedes quieren. Pero obviamente mucha de esta información no viene en los artículos que ustedes leen y en los artículos que ustedes manejan sobre familiogramas. Ni siquiera el que dicen que es del familiograma del consejo. ¿Qué información básica es la que se necesita? Bueno, este punto es importante y me voy a detener un poquito porque si ustedes ven el estudio, la guía del estudio de salud familiar en el punto número 5, el punto número 5 de la guía dice interpretación del familiograma estructural en función de estructura familiar, demografía familiar, eventos de vida familiar y problemas sociales y de salud. Así dice la guía. Y todo el mundo pone cosas que no tienen nada que ver con todos estos datos. ¿De dónde sale la interpretación del familiograma estructural? Pues de estos datos, y que de una u otra forma me están dando la oportunidad de poder entender que estos 4 puntos van a ser importantes. Entonces, para que sepan de dónde sale ese punto 5 y que cuando ustedes vean la información de un familiograma ya sepan de dónde salió y por qué salió. Y entonces la estructura familiar que me estudia, la estructura familiar se refiere a la composición y estructura familiar con estado civil, estado parental, así como los diferentes tipos de familia. Entonces, por lo menos 3 factores importantes: estado civil y qué tipo de familia es, homoparentales es familia monoparental o no es familia monoparental, qué tipología familiar tengo. La demografía familiar me incluye raza, educación, ocupación y tipo de cultura. Entonces ya me está diciendo que de una u otra forma también esto forma o lo pueden incluir dentro de lo que es la tipología familiar. Y los eventos de vida familiar, vamos a registrar cuáles son los mayores eventos eventos de vida familiar que ha pasado. Que de una u otra forma estos eventos de vida pueden ser positivos o negativos y que los podemos considerar como crisis. ¿Cuáles son? Matrimonios, separaciones, divorcios, nacimientos y problemas que se consideran relevantes alrededor de esto. ¿Y cuáles son los problemas sociales y de salud? Bueno, de estos básicamente estamos hablando de alcoholismo, adicciones, celotipias, y cualquier otro problema de tipo social que afecte la salud de ese grupo familiar. Entonces ya tienen la información básica de estos 4 puntos, la información básica del familiograma de los 4 puntos en donde se pone toda la información completa. Entonces, ya sabemos a dónde vamos a poner la información y que no solamente es el hacer el familiograma o hacer las bolitas y los cuadritos y nada más, sino que es un instrumento que tiene una metodología para poderse realizar. ¿Cuáles son los criterios para su elaboración? Bueno, esto sí lo tomamos de Mónica McGoldrick, en donde hay 3 niveles que describe Mónica McGoldrick, y nosotros le agregamos un 4º nivel, que es el que ustedes van a ver. En el primer nivel, siempre vamos a poner a los padres de la pareja, y que es la familia de origen paterno y materno. En el segundo nivel van los hermanos de la pareja, y que siguen estando en la familia de origen materno y paterno. En el tercer nivel, vamos a poner a la pareja en estudio, que es la que nos interesa y que es la que vamos a ver. Y en el 4º nivel vienen los hijos de la pareja. Mónica McGoldrick lo plantea como un tercer nivel nada más, y en el de la pareja pone a los hijos, y nosotros creemos que el 4º nivel es que forman ya los hijos, porque a final de cuentas en algunos familiogramas van a ver ya cosas interesantes de la propia vida de ellos. Luego viene la parte de la organización. Fíjese, en todos los casos se colocará a la izquierda al padre y a la derecha a la madre. Cuando ya vamos a hacer un familiograma, el cuadrito siempre va a la derecha y la mamá siempre va a la izquierda. Los hijos se colocan de izquierda a derecha según la edad de mayor a menor. Entonces siempre tienen que seguir este orden que ustedes están viendo en la gráfica que tienen enfrente de ustedes. En las familias de origen, siempre se tiene que indicar al padre y a la madre de la familia en estudio de la siguiente manera. Si ustedes se dan cuenta en esta gráfica que están viendo, en esta diapositiva que ven,
hay una punta de flecha. La punta de flecha significa que en la primera, la que está en medio, es el papá ocupando el segundo lugar en la familia en estudio, en la familia de origen, perdón. Y en el izquierdo, donde la flecha está primero, estamos hablando de la mamá, que va a formar parte de la familia en estudio, pero que es la primera hija en su familia de origen. Entonces, así es como tendríamos que estar representando al padre y a la madre en la familia de origen, para que ya después no repitamos símbolos en la familia en estudio. Los símbolos que representan las uniones conyugales previas o en relaciones extramatrimoniales se colocarán del lado correspondiente a la persona que se refiere e indicará según el sexo. Esta gráfica que ustedes ven aquí está interesante porque, por ejemplo, estamos hablando que este papá con esta mamá está casado y que la primera relación de esta mamá fue con este esposo, y con ella tuvo 2 hijos. Luego la segunda relación fue con el que está en medio, con este individuo que está aquí, y tuvo también 2 hijos. Y la tercera relación, que sería la actual, sería con este individuo y también tiene 2 hijos. Si las relaciones, en este caso son las relaciones de la mujer, pero si el hombre tuviera 3 relaciones exactamente igual, se pondrían las relaciones de este lado de la mujer igual, la actual, la del medio y la tercera. Y ojo, porque esto lo van a encontrar frecuentemente en muchas de las relaciones familiares que ustedes van a ver. Sin embargo, si no se ponen a checar la bibliografía, difícilmente lo van a poder interpretar como tal. Y vamos a decir, ¿cómo se pone? Tiene 2 relaciones, tiene la esposa y tiene otra pareja. ¿Y cómo la pongo? Bueno, pues esta es la forma más adecuada de ponerla. ¿Por qué? Porque así es como viene especificado en la literatura. Y ya lo que dijimos, el nombre viene puesto en la parte de abajo, como está expuesto aquí. Este es un individuo masculino de 40 años, se llama Jorge, estudió la preparatoria y es mecánico. Con toda esta información, ustedes ya saben que este individuo tiene todos estos datos. Si tuviera más datos importantes, los ponemos aquí abajo. Entonces, la línea es específicamente completa para poder todo lo que se relaciona con esto. Luego dice, en el ángulo superior, en alguno de los ángulos superiores o inferiores de la hoja en que se dibuja el genograma, se van a señalar los siguientes elementos para poder identificar a la familia. El nombre de la familia siempre va a ir arriba del símbolo de cada familia. Entonces, en la familia de origen, donde está papá, mamá e hijos, en la parte de arribita se pone familia NH, y en el lado izquierdo sería familia L, por ejemplo, y la fecha en que, y luego ahorita les voy a decir dónde vamos a poner fecha de elaboración y la simbología, cómo se puede colocar y en dónde y quién lo diseñó. Entonces, la simbología utilizada, cuando hablemos de la simbología, nosotros sugerimos que en lugar de poner toda la simbología, solamente se menciona al autor. Si pongo simbología McGoldrick, ya sé de qué se trata. Si pongo simbología Carg, ya sé de qué se trata. Y si pongo simbología, por ejemplo, Membrillo, ya sé de qué se trata también. Entonces yo tengo que conocer toda la simbología. Y luego tengo que poner acá en el ángulo inferior izquierdo la persona que lo hizo, quién elaboró el familiograma y la fecha de elaboración del mismo. La simbología. Y aquí empieza el problema más grande que tenemos. Yo les voy a poner toda la simbología que hay y al final les vamos a proponer una simbología. Entonces, en 1978, en Raquel, que si se acuerdan, dio a conocer una simbología para hacer estudios en medicina familiar, y donde dijo que había que seguir los siguientes criterios. Una simbología para estructura familiar, una simbología para eventos intrafamiliares asociados con el proceso de salud y enfermedad, y otra tipología para relaciones interpersonales de carácter afectivo. Entonces, 4 tipologías. Y cuando vemos las características de la tipología y nos damos cuenta de cómo la estaban estructurando, así es como la vieron, por ejemplo, en cuanto a estructura, Medley, Jolie, McGoldrick, Waters, Badía y Raquel hasta el 95. Entonces, para el sexo, ponían 3 símbolos, un cuadro, un círculo y un rombo. Y todos, salvo McGoldrick y Waters, no lo utilizan. ¿Por qué? Porque para ellos este símbolo no es claro o no queda completo.
Entonces, para todos los demás autores el sexo es masculino y femenino. En adopción, para Medali es el único que tiene una composición diferente, igual que Jolie, al igual que Badía, hacen exactamente lo mismo, y Raquel ponen una A arriba, una A para ponerlo como que es adoptado. En México tenemos una cuestión ya muy clarita. Desde hace más de 20 años, desde el siglo pasado, la legislación mexicana permite que todos los hijos que son dados en adopción tengan los mismos derechos y obligaciones que los hijos consanguíneos. Entonces prácticamente se les toma consanguíneos. Y para el estudio de familia, solo que sea relevante que sean hijos adoptivos, se va a mencionar que son hijos adoptivos. Pero la simbología va a ser exactamente igual dependiendo de que sea hombre o mujer. El matrimonio, Merali, Jolie, McGoldrick, Watters, Badía y Raquel, todos utilizan un vínculo ascendente. Este vínculo ascendente es este que tienen aquí, esta U larga que ustedes ven en todos los estudios, y luego ellos dicen que usan este vínculo ascendente con una línea que es mucho menor la parte del medio, todos la utilizan para tratar de hacer la relación paterno-filial de la familia en estudio o de las familias que ustedes están viendo. Y luego los familias que habitan en la casa, Medali pone un cuadrado, Jolie pone un círculo con línea punteada, McGoldrick y los demás ponen un, un eclipse con símbolo, con línea punteada muy pequeñita. Lo que sí es claro que puede ser una figura amorfa, porque no todas las familias van a caber en un círculo así como tal o un cuadrado, pero sí tiene que ser en una línea punteada. Para la estructura familiar también utilizaron la unión libre. Aquí me pusieron el vínculo ascendente, pero con línea discontinua. Para Jolie no aplicó ese criterio, pero McGoldrick, Watters y Badía, todos los demás sí. Para gemelos heterocigotos, acuérdense que vienen de diferente huevo, nos pusieron con una línea, cada quien con su línea, que es una línea basal que parte de la misma línea, bueno, la línea basal que viene bajando del vínculo ascendente o descendente, menos para Batters. Y de los gemelos homocigotos, que son de los que vienen del mismo huevo, me vuelven a hacer la misma línea exactamente igual, Medali, McGoldrick, Badía y Raquel, pero me la unen con esta línea. Esta línea me va a confundir más adelante con matrimonio, y lo vamos a ver. El divorcio para Medali no existe, para Jolie tampoco, para McGoldrick el divorcio son dos líneas perpendiculares, para Batters, Badía y Raquel también son dos líneas perpendiculares, para la separación, para McGoldrick, Batters, Badía y Raquel es una sola línea, y luego me marcan un vínculo descendente para marcar las vías de los hijos, o sea, aquí van a poner los hijos para Raquel, Badía y Medali, pero por ejemplo McGoldrick, Jolie y Batters no utilizan esta misma simbología. Entonces, si se dan cuenta, es muy cambiante la simbología que se tiene para cada uno de ellos. Y para la estructura familiar, para matrimonio consanguíneo, ninguno de ellos me pone una simbología. Descendencia desconocida tampoco me pone ninguna, salvo Medali y Badía, que me ponen una línea más gruesa con vínculo descendente, que me puede confundir. Matrimonio sin embarazo ni hijos me ponen un vínculo descendente y esta línea aquí me la pone Medali y Badía aquí como tal. Y aquí la pregunta es, si es un matrimonio sin embarazos y ni hijos al momento que hago el estudio, ¿por qué tengo que tener una simbología para aclarar que no tienen hijos? Y bueno, la otra parte es vivir lejos del hogar. Solamente me pone Jolie 1980 y los demás. Pero acuérdense que ellos me están proponiendo que hay una simbología que dice miembros que viven en la misma casa. Entonces, si yo pongo este fuera, quiere decir que no está viviendo dentro de la casa. Y ahorita lo vamos a ver en los ejemplos. Para los eventos intrafamiliares asociados con el proceso de salud de enfermedad, ellos me van haciendo una simbología para aborto, para muerte, para embarazo, para paciente identificado, para aborto y para enfermedades. Pero me ponen dos tipos de aborto, me ponen un aborto espontáneo y luego un inducido, y luego acá me ponen aborto otra vez y solamente Badía me tomo uno. En México tenemos dos tipos de aborto, el espontáneo y el inducido. Y ojo, porque esto va a estar interesante más adelante. De hecho, nosotros vamos a tomar más adelante como modelo lo que hace Batters, donde pone el aborto espontáneo y el aborto inducido como dos elementos muy padres o que se van a poder graficar abiertamente.
Para la muerte casi todos coinciden con lo mismo, un tache sobre el cuadro, el círculo, lo que sea. Para el embarazo no sé, Medali, por qué puso un rombo con línea discontinua, Jolie no puso, Magoldic pone un triángulo, no sé por qué el triángulo, y Raquel no pone. Paciente identificado, aquí me ponen Medali una flechita perpendicular viendo hacia arriba, igual que Jolie, y Magoldic me pone un doble círculo o un doble cuadrado, que es la forma en cómo se representa más fácilmente. Luego Batters, Badía y Raquel como que también hacen, por lo menos Raquel hace una mezcla de todo esto y Badía no pone nada. Para aborto después ya no me pone nada y para enfermedades no me pone ninguna simbología, que va a ser lo más práctico. Para las relaciones interpersonales de carácter afectivo, fíjense que esto ya tendría que ser del familiograma sociodinámico. Me ponen relaciones conflictivas, relaciones cerradas, relaciones distantes, relaciones dominantes, distosia en el matrimonio y amante, y relaciones muy cerradas. Aquí lo que me llama la atención y que quiero mencionarles a ustedes es precisamente, primero, la forma en cómo manejan las simbologías esta de relaciones conflictivas, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Relaciones cerradas me ponen 3 líneas, relaciones distantes no se ponen de acuerdo. Las relaciones dominantes, estas sí se pueden graficar si lo vemos nosotros con lo que les mencionamos en las definiciones, pero ¿qué es una distosia en el matrimonio? ¿Y a qué le llaman distosia en el estudio de familia? Que me lo utilizan Badía y Raquel. Y luego me dicen distosia en el matrimonio y amante. Hay que buscar la conceptualización de los aspectos para ver si el término distosia queda bien o está mal empleado en todo esto, pero bueno, lo de la literatura es lo que marca y lo que se tiene. Y luego la simbología, que cumple los criterios evaluados por el CARG, que ya es la otra parte de la información que van a pedir, que esto es lo que les pide el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar, y que no es más que un refrito de lo que acaban de ver, donde me ponen sexo, adopción, matrimonio, vínculo ascendente, vínculo descendente, personas que habitan en la misma casa, unión libre, gemelos heterocigotos, gemelos homocigotos, divorcio, separación, matrimonio consanguíneo, descendencia desconocida, matrimonio sin embarazo ni hijos, si viven lejos del hogar. Esto es lo que propone el CAR, que es exactamente lo mismo de lo anterior. Asociados con el área de la salud me ponen nada más aborto, embarazo, muerte, paciente identificado y óbito. Y para las relaciones interpersonales afectivas, relación conflictiva, relación cerrada, relación distante, relación dominante, disfunción en el matrimonio. Ya le cambiaron, ya no hablan de distosia. Ahora me hablan de disfunción en el matrimonio y disfunción en el matrimonio y amante. O sea, nomás me cambiaron una palabra para darme la misma simbología. Luego ya vino una unificación de criterios. Entonces, una unificación de criterios para la simbología. Entonces, la simbología de criterios, la unificación de criterios, ya me llevó a poder considerar en México, porque es lo único que se publicó, pero no quiere decir que sea lo más adecuado, fue la simbología propuesta por el Comité Académico para la Revisión del Genograma, así se llama el CAR, Comisión Académica para la Revisión del Genograma, que le hicieron seis compañeros de la UNAM, y esto fue lo que se propuso, que es lo que ustedes conocen y que está en la literatura, que si lo analizan bien, no es más que la misma simbología que acabamos de ver de los americanos, incluyendo a McColtry. Por ejemplo, vivir lejos del hogar, matrimonio sin hijos, descendencia desconocida, el vínculo ascendente y el no ascendente y el matrimonio consanguíneo, la misma simbología para aborto, muerte, embarazo, paciente identificado, óbito, enfermedades, que son lo que me están manejando en la simbología anterior. Pues hasta aquí no hay ningún cambio con todo lo que habían estado manejando los americanos y que fue una copia fiel de lo que hicieron los mexicanos para que se pudiera hacer un familiograma y se interpretara a través del estudio de salud familiar. Esto es exactamente lo mismo que les acabamos de presentar de la literatura con lo que ellos mismos tenían aquí como tal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es más complicado y más difícil porque tengo la misma simbología con dos nombres diferentes o dos autores diferentes. Luego el CAR todavía me hizo una propuesta donde me lo separó todo y me dijo sexo, adopción, matrimonio, vínculo ascendente, vínculo descendente, habitan la casa y la unión libre.
sea, quitaron algunos símbolos de ahí y los pusieron ya más específicos para poderlos trabajar. Pero es la misma simbología. Si acaso un cambio en el matrimonio consanguíneo que me lo puso con 2 líneas, pero con 2 vínculos ascendentes. Entonces, esto me va a representar a la larga un problema para la lectura del familiograma, porque van a ver cómo no es tan fácil leer. Aborto, muerte, embarazo, paciente identificado y óbito es exactamente lo mismo de la simbología. Matrimonios múltiples, vean cómo lo pusieron, pareciera que el hombre masculino de 55 años, el hombre, por ejemplo, este hombre se casó en 1955 y se divorció en el 59 de esta mujer, pero luego se casó en el año de 1960 y se divorció en el 70 de este, y luego se casó, perdón, en el 80 y se divorció en el 83 de esta mujer, que es la forma en cómo McGoldrick lo ve. Pero si yo sigo el símbolo, pareciera que esta mujer está casada con esta, con este y con esta. Y si se acuerdan cómo se representaba anteriormente en una de las diapositivas que les di, sí, estos están aquí, pero las líneas tienen que salir de aquí. Primera relación, segunda relación, tercera relación, para que yo sepa cuál es la relación o cómo están las relaciones de los demás. Y lo mismo para el hombre y para la mujer. Este concepto de constelaciones fraternas que maneja Mónica McGoldrick está en relación directa básicamente a los subsistemas familiares y que tiene que ver específicamente con terapia familiar, cómo manejan los terapeutas las constelaciones familiares. Y a partir de ahí es cómo se van manejando. Y las relaciones interpersonales afectivas, que es lo que van viendo ya muy concretamente, pero que siguen siendo un refrito de lo que estuvieron viendo con las demás relaciones que vimos con lo que estamos viendo de la literatura, y cómo los mexicanos solamente tomaron lo más frecuente y fue lo que pusieron para que no hubiera más problema. Y entonces ya se darían cuenta que eso sería mucho más fácil y mucho más práctico, porque publicar a veces no es lo mismo investigar que ir a recortar y pegar y decir esto es lo que yo publico y esto es lo que yo hago, que fue lo que hicieron en un momento determinado algunos autores mexicanos que sacaron el CAR. Y luego nosotros nos pusimos a investigar y entonces en esta investigación lo que hicimos fue hacer una investigación un poquito más específica y nos fuimos a investigar los símbolos de autores mexicanos. Entonces, yo les digo a manera de broma que hicimos un comité académico para la revisión de genogramas, un comité académico para la revisión de genogramas mexicanos, porque al CAR ya le llamamos CAR y le agregamos la M, mexicanos, porque vamos a ver qué es lo que hacen los autores mexicanos y qué es lo que encontramos en todos estos datos. Entonces los fuimos a buscar la simbología de Kevia Barrera, de las que ya les hablamos, Edna Martínez, María Quesada, Teófilo Garza, que es el autor de allá de Monterrey, Taylor, es el único autor americano que tomamos, y la simbología que yo les propongo que se utilice. Y si se dan cuenta, todos coincidimos con el sexo hombre y mujer, el sexo indeterminado, todos coincidimos desde María Quesada, Teófilo Garza, Taylor y nosotros, que ya tendríamos que quitar este concepto. Y luego, hermanos, hacemos un vínculo descendente, que aquí es un vínculo de descendencia, y por eso solamente nosotros utilizamos, todos los mexicanos solamente utilizan un vínculo descendente para hablar de la descendencia y del vínculo paterno-filial específicamente, no hablando de un vínculo ascendente, y lo tienen Kevia, Edna, María y su servidor. La muerte, Kevia, Edna lo tienen diferente, María, Teófilo, Taylor y yo lo utilizamos igual. El adoptado lo manejamos igual, Kevia, Edna, y nosotros que ya tenemos que modificarlo y utilizarlo como un símbolo común y corriente. Gemelos, la única diferencia de los gemelos que hay es la que nosotros ponemos porque el heterocigoto tiene que partir de una sola línea y después se divide. ¿Sí? Acuérdense que el heterocigoto viene un solo huevo y de ahí vienen 2 productos. Y del monocigoto, el heterocigoto son 2 huevos y del monocigoto es un solo huevo y de ahí vienen 2 productos, que es lo que tenemos que valorar perfectamente bien y cómo lo vamos a manejar. El aborto espontáneo y el provocado que viene con Kevia y que nosotros lo podemos exactamente igual, le llamamos provocado o inducido, que pues no es lo mismo provocar o inducir un aborto. El matrimonio, Kevia Barrera lo pone como un subconjunto
Edna me pone dos líneas, una línea para la relación civil y la segunda línea para la relación o el matrimonio religioso. María Quesada y Teófilo Garza me ponen un vínculo ascendente y nosotros pues decimos que hay que unir este cuadro con este círculo con dos líneas, y que uno sería para matrimonio por una sola ley y el segundo sería para matrimonio por dos leyes. Entonces ya vemos cierta diferencia, inclusive en los autores mexicanos comparados con lo que maneja Taylor. Y para el divorcio, todos coinciden en que son dos líneas perpendiculares que separan a las líneas de matrimonio. Una sola ley, una sola línea es para separación y dos líneas son para divorcio, que es como se tendría que estar manejando. Luego hablamos de unión libre. Todos hablan de una línea discontinua, nada más que aquí María, Teófilo y Taylor con el vínculo ascendente, y nosotros hablamos de una familia continua, pero ondulada, en donde se pueden separar, se pueden juntar, pueden estar juntos, no pueden estar juntos. Entonces, hay cierta diferencia en cómo lo planteamos nosotros a cómo lo plantea Kevia y Edna. El óbito, nosotros no lo planteamos porque creemos que el óbito, para que sea un óbito, ya es un producto de más de 20 semanas, y el óbito como tal ya tiene un sexo, entonces hay que poner la muerte y la edad en que murió ese óbito. Si tiene 8 meses, 7 meses, 6 meses, tiene que ponerse la edad. El incesto lo maneja Kevia Barrera y nosotros no lo manejamos porque eso lo manejamos como una información que hay que ponerle al familiograma. El paciente identificado es Kevia María Quesada y nosotros lo ponemos exactamente igual. Es un doble círculo, un doble cuadrado. Lugar que ocupa el padre o la madre en la familia de origen. Ya dijimos que nosotros lo vamos a poner con una sola línea, como lo mencionamos inicialmente en la organización del familiograma. Y los que viven bajo el mismo techo, pues es una coincidencia, una línea discontinua que puede ser una forma regular o irregular dependiendo de lo que se vea. El embarazo, hay una coincidencia con Kevia Barrera, con Edna Moreno y nosotros, donde decimos que esta es una mujer y este embarazo está aquí adentro. Si es un aborto, si es un embarazo, está así. Y si es un aborto, pues nada más se pinta esta bolita, dependiendo si es provocado, inducido o espontáneo. Y eso es lo que le va a ser el cambio del aborto. Amaciato, relaciones fortuitas, no, porque esto parece más una relación de este lado. Y si es una relación fortuita de una sola ocasión, se presenta como un evento crítico, no como para graficarlo. Hijos casados e independientes, si están fuera del matrimonio, si están fuera de este lugar, ya están lejos, y eso no habla del ciclo evolutivo de la familia. La violación no la ponemos porque también es otro evento crítico que sucede y lo reportamos como tal y no necesariamente hay que graficarlo. Y esta es una gran diferencia en la que nosotros estamos muy de acuerdo con Kevia Barrera en dos aspectos importantes. Uno, en el vínculo descendente, porque el vínculo descendente, que es este que está aquí, esta es la línea que une en matrimonio al padre o a la madre, pero esta unión, esta línea representa la unión del subsistema conyugal, y luego esta línea me representa el subsistema parental, y el vínculo descendente me representa toda la descendencia, poniendo los hijos de mayor a menor según el número de hijos que se tenga. Por eso es que nosotros creemos que es la forma más adecuada de representar un familiograma y no con un vínculo ascendente. ¿Sí? Entonces, el hijo y la hija. Se sabe presencia de hijos de edad, sexo y número de orden cronológico. Cuando se pone, estos datos ya que son irrelevantes porque siempre vamos a tener información para esto. Y el otro punto importante son las parejas múltiples. Acuérdense que Mónica McGolding me los pone todos en la misma línea y me los une a todos. Aquí decimos que este hombre tiene una primera relación con esta mujer, una segunda relación con esta mujer y una tercera relación con esta mujer. Y los hijos van a salir de aquí. Y como esta fue la primera relación, el hijo mayor está aquí y todos los demás hijos van a estar en este orden. Y no rompo con la regla de que tienen que estar los hijos de mayor a menor en comparación con todos los demás y todos al mismo nivel, que es una regla bien importante que hay que considerar. Entonces, esta parte es importante, ojalá y la tomen en cuenta para cuando hagan familiogramas, porque va a ser una parte fundamental del trabajo con todo esto. Luego nosotros hicimos la simbología sociodinámica y la separamos, y si ustedes ven las líneas, el que está más atiborrado de líneas, el que tiene más líneas y el que pone líneas completamente diferentes, es la de la última columna, es esta que es la que nosotros estamos proponiendo. Interacción familiar positiva,
interacción familiar negativa, relaciones ambivalentes, positivas recíprocas, negativas recíprocas, alianzas, límites caóticos, que lo hacemos con grecas, ya no lo hacemos con picos, límites rígidos y límites flexibles. Entonces, estamos poniendo algunas cosas que están para aquí, pero nosotros les hemos cambiado el nombre y hemos dicho, comunicación clara es una sola línea puntada con 2 puntas de flecha. Comunicación rígida es una línea continua con 2 puntas de flecha. Pautas de relación clara son 3 líneas punteadas o discontinuas con las puntas de flecha. Pautas de relación rígida es exactamente lo mismo, pero ponemos 3 para no confundirnos con las de matrimonio. Comunicación bloqueada son 2 y con 2 líneas perpendiculares, pero todos continuos y con las puntas de flecha. Pautas de relación bloqueadas, 3 líneas y las puntas de flecha. Pautas de relación conflictiva, esa es la greca que les mencionaba y que les ponemos como tal. Porque el conflicto no sube y baja, sino que el conflicto se presenta, tiene una meseta, se contentan, bajan a la meseta de estar bien y vuelven a descompensarse y estar así. Una complementariedad positiva es cuando yo veo el cuadrado y el círculo del mismo tamaño. Una complementariedad positiva, ¿qué quiere decir? Que esta familia es complementaria y es funcional en la mayor parte de aspectos. Pero cuando veo una complementariedad negativa, veo un cuadrado muy grande y un círculo muy pequeño, digo que aquí el que manda es el hombre y la mujer es la que está sometida, o viceversa. Si el círculo es muy grande y el cuadrado es muy chiquito, digo que aquí la que manda es la mujer. Entonces tengo 3 cuestiones: complementariedad positiva, complementariedad negativa masculina y complementariedad negativa femenina, que es la pauta de lo que nosotros proponemos como símbolos en comparación con Edna, que me dice relaciones positivas, negativas, ambivalentes, alianza positiva recíproca y recíproca negativa, que estas flechas me pueden confundir. Por ejemplo, esta se puede confundir con esta. Y luego tengo otra simbología que graficamos. Por ejemplo, Teófilo Garza dice que las relaciones normales son un vínculo ascendente, las relaciones estrechas son dos líneas, las relaciones muy estrechas son 3 líneas, las relaciones débiles son una línea con 2 circulitos, las relaciones en conflicto o conflicto son esto que parece, pues no sé qué sea. La relación en conflicto es una X aquí, las relaciones distantes es esto, y las relaciones dominantes es esto. Luego, María Quesada nos habla de relaciones repulsivas en conflicto, distantes, enlace moderado, enlace intenso, enlace moderado, roto y conflictivo. Y Taylor me dice conflicto y relaciones cerradas. Entonces, si se van dando cuenta, la simbología es la que nosotros tenemos que estar manejando más ampliamente para poder entender lo que está haciendo. De toda esta revisión, nosotros estamos proponiendo, y aquí les voy a pedir que guarden las cámaras y los teléfonos celulares para que no los copien, porque estamos en proceso de validarlo con la publicación, porque nosotros estamos proponiendo una simbología después de haber revisado todo esto y de haber visto cómo se complican la vida. Para que su aplicación sea más práctica y más específica, estamos proponiendo esta simbología para el familiograma estructural. El hombre, la mujer, el paciente identificado, el embarazo, la muerte, el aborto. Este sería un aborto espontáneo y este sería un aborto inducido, provocado, y estos serían los gemelos heterocigotos que vienen el mismo embarazo pero con 2 bolsas, y luego hablaríamos de gemelos monocigotos, el embarazo pero con 2 bolsas distintas. Se desconoce sexo, que ya lo tenemos que quitar por lo que les había mencionado. Generalmente casi siempre sabemos de qué se trata, si es hombre o es mujer, por el sexo, pero si por alguna causa no lo conocen, pues se pone el rombo. El hijo adoptivo, que sería siempre esta línea que ya hay que quitar. La unión libre, el matrimonio por una sola ley va a unir al cuadrado con el círculo por una sola línea directa, continua, sin que haya vínculo descendente o ascendente, y el matrimonio por 2 leyes sería exactamente como tal. Y entonces separación sería una perpendicular, divorcio, el esposo o la esposa en la familia de origen, que sería la punta de flecha, el vínculo descendencia. Y cuando no se conocen datos, estamos proponiendo que se ponga un signo de interrogación. Y entonces teníamos familiares bajo el mismo techo, sería la última que tendríamos. Esta sería la simbología para el familiograma estructural. Para el familiograma sociodinámico, entonces nosotros estamos proponiendo que haya una complementariedad positiva cuando los símbolos tienen el mismo tamaño y las mismas características, una complementariedad negativa femenina cuando el símbolo de la mujer es más grande que el del hombre, y una complementariedad negativa
masculina cuando el símbolo del hombre es más grande que el femenino. Estamos hablando de comunicación clara con una línea punteada continua, pero es una línea punteada con el puntaje largo y grueso. Comunicación rígida, bueno, y las puntas de flecha que me van a marcar de dónde hacia dónde van, si van del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre, o es bidireccional, igual que la de comunicación rígida y como la comunicación bloqueada. Luego, las pautas de relación claras. ¿Qué es una pauta de relación clara? ¿Nos llevamos bien? Sí. Pongan 3 líneas discontinuas con 3 puntas de flecha dependiendo hacia dónde van. Pautas de relación rígidas. 3 puntas de flecha, que es exactamente lo mismo, pero duplicado a 3. Pautas de relación bloqueadas. Pautas de relación conflictivas. Límites claros, que es una punto, raya, punto, raya, punto, raya. Límites difusos, una línea todavía mucho mayor. Y límites rígidos, 2 puntos, una raya, 2 puntos, una raya, para tener límites rígidos, que es lo que podemos graficar de lo que ese va a ser de la simbología sociodinámica después de haber estudiado la dinámica familiar. Y todavía le podemos agregar alianzas, cuando es la unión de 2 individuos para la mejora de cada uno de ellos, y la coalición cuando es la alianza de 2 individuos en contra de un tercero, que a final de cuentas lo podemos graficar de esta manera. Y entonces así ya tenemos todo esto. Y ahora podemos hacer ya más clarito la lectura y la interpretación del familiograma sociodinámico, del estructural y sociodinámico. Quisiera hacer un paréntesis para preguntarles cómo vamos y cómo ven la información. Yo sé que es mucha información, yo sé que tenemos poco tiempo, pero también quisiera explicarles que esta clase está hecha para 12 horas, porque es uno de los instrumentos mucho más, de uso más corriente y más común en la especialidad. Entonces me gustaría preguntarles, ¿hay alguna duda con lo que estamos viendo? Monterrey, ¿hay alguna duda? No, ustedes son fan de Teófilo, entonces creo que no hay dudas. No, bueno, no hay dudas, todo bien. ¿Qué pasó? No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Entendible? Pues estamos interpretando lo nuevo para ver cómo es que lo vamos a, o cómo es que en el futuro se aplicaría. Apenas estamos como digiriendo la información. O sea que hay cosas nuevas para ustedes. Oh, sí. Ok. Doctor Guatemala. Pues todo lo que está refiriendo, Doc, se me hace interesante y más que nada lo del embarazo. Usted pone el embarazo con un círculo y un círculo dentro, con oscuro, y pues uno está acostumbrado al triángulo, que fue, digamos, lo que en mi carrera yo aprendí, pero estoy consciente de que todo esto va a cambiar y ojalá también los residentes en algún momento, tanto los de Monterrey como los de Mazatlán, pues hagan un cambio más adelante para que pues vaya evolucionando. ¿Los residentes, alguna duda con lo que hemos presentado hasta ahorita? Doctor, Sí. Luis David. disculpe, este familiograma, uno uno lo hace en la consulta, yo creo, de medicina familiar. ¿En Así dónde es. lo hace? ¿En el sistema hay algún apartado para hacerlo o lo hace uno a mano o cómo lo hace? No, pues ya me dio una cachetada. Si nos quejamos que el sistema no reconoce al primer nivel de atención y a la medicina familiar, y usted sabe que el sistema que utilizamos para la consulta a duras penas resuelve los problemas médicos, ¿usted cree que va a tener un apartado para esto? Desde que antes de que yo me jubilara, que fue hace 10 años, les estamos proponiendo que nos pongan un apartado, que les proponíamos que nos pusieran un apartado para poder graficar familiogramas y nunca lo logramos. Entonces, lo que nosotros estamos pidiéndoles es que ustedes lo hagan en una hoja aparte o mentalmente y lo peguen. O en uno de los apartados, hay una parte del sistema, del SINF, que viene con hojas en blanco y que vienen otros datos. No me acuerdo si, creo que ya cambió porque pusieron otros datos o agregados ahí. Ahí es donde se podría graficar. Y se puede graficar si ustedes manejan PowerPoint y lo ponen directamente ahí, porque ese es uno de los puntos más importantes que vamos a empezar a manejar con todo lo que estamos viendo. Y sería interesante que así lo hicieran para que lo pudieran ver.
Pero bueno, esa es una cuestión que tienen que empezar a checar ustedes ya con todo esto de lo que están viendo. Pero no viene ningún apartado, ¿eh? Doctor, bueno, no viene. Y lo otro, la otra duda que tengo es, bueno, nosotros, la verdad yo desconocía, ¿eh? Yo no conozco el sistema. Somos de primer año nosotros. Lo otro es, más o menos, ¿cuánto tiempo nos toma el hacerle todo esto a un paciente? En promedio, ustedes que ya son los expertos. La elaboración de un familiograma, la estructura o el armazón de un familiograma le lleva máximo 7 minutos. El llenarlo con toda la información y hacer un buen interrogatorio le lleva aproximadamente 20 minutos. El problema es que nosotros tenemos que ser buenos entrevistadores. Si no sé qué preguntar, me voy a llevar más tiempo. O sea, es que esto es como todo. Si ustedes no lo utilizan, difícilmente van a poder hacerse hábiles o van a tener la habilidad para preguntar y para rellenar sobre la marcha. Por ejemplo, les platico. Hace un año, casi ya va para 2 años, nos invitaron a unas jornadas en Mexicali y el doctor Quirós, con el que hablaron la semana pasada, estaba hablando de una familia, estaba hablando sobre terapia y una familia, y mientras él hablaba sobre la familia, yo estaba en la parte de atrás, en el pizarrón, y con la información que él iba dando, yo iba poniendo el familiograma y terminamos haciendo el familiograma estructural y sociodinámico al mismo tiempo que él estaba haciendo la charla. Y cuando volteó y se dio cuenta de lo que estábamos haciendo él y los alumnos estaban viendo, dijeron, pues es que ahí está todo lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que si no somos capaces de poder hacerlo, ¿cómo lo vamos a poder interpretar o cómo lo vamos a poder leer o cómo lo vamos a poder hacer fácilmente? Tenemos que aprender a hacer ya los familiogramas, porque si no va a ser más difícil. Porque se va a ser muy complicado si no los empezamos a hacer ya de ya. Entonces, hasta aquí, y ahorita que les presente alguna parte, la primera tarea que vamos a dejar, que el doctor Guatemala y la doctora Marcela van a tener que recolectar, va a ser en una hoja tamaño carta hacer el familiograma estructural, el estructural solamente de su propia familia, para que nosotros las podamos después revisar y entonces a partir de eso ya tener información clarita y poder inclusive tener una visión clara de las familias de cada uno de ustedes. Y eso nos sirva de algo, ¿no? Entonces, no es el familiograma, se tiene que estar actualizando en cada consulta que va el paciente. No me va a llevar muchos meses. El básico, el de base, por ejemplo, hoy llega a consulta mi paciente y me va a pedir información sobre métodos anticonceptivos y le hago su familiograma estructural. Le digo, ¿cuál es la causa de que quiera métodos anticonceptivos? Doctor, el próximo mes me caso y me voy a vivir con mi esposo. Para el siguiente mes voy a tener que hacer un nuevo familiograma porque a lo mejor inclusive ya me cambió su número de seguridad social y ahora ya me viene con el del esposo. Entonces, a lo mejor en el siguiente tengo que volver a hacer el familiograma solamente de ella y ya viviendo fuera de su casa. O sea, el familiograma tiene que estarse actualizando en cada consulta durante mucho tiempo para que yo pudiera tener toda la información que yo quiero. El problema es que nos está rebasando la consulta y nos está rebasando en la entrevista clínica para poder entender cómo poder llenar cada uno de estos instrumentos y poder hacerlo. Por eso es que no tenemos mucha información y solamente la baseamos en el estudio de salud familiar. Entonces, es muy complicado que en la práctica alguien me enseñe a hacer esto si quien me lo enseña o en la clase me la dan en 1 hora. Por eso esta clase son 12 horas y las últimas 4 o 6 horas en promedio son para ver puros ejemplos. Ejemplos como los que les traigo yo ahorita al final, para que vean, y nada más les traigo 10 familiogramas, para que los vean, que se van a convertir en 30 familiogramas los que yo traigo, porque a final de cuentas son 10 que están revueltos, 10 que separamos con mucha dificultad, que los separamos en 10 estructurales y 10 sociodinámicos. Entonces, es complicado, pero bueno, sí se puede, ¿no? Por eso es una especialidad, si no sería muy, muy fácil que siguiéramos siendo generalistas. Y ese es el problema de todo este rollo. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Había comentado la importancia de diferenciar un aborto espontáneo o un aborto inducido. Claro. Me quiero imaginar por las implicaciones psicológicas o por algún otro motivo, Doc. Por las dos.
Por el otro motivo que implica, acuérdense que en este momento, en el momento actual, la lucha de género está yendo por reconocer lo que es un aborto, el que se hagan abortos y todo lo demás. Entonces yo tengo que tener bien claro cuándo es un aborto espontáneo. Una mujer que se embaraza no tiene factores de riesgo, no tiene nada, pero por alguna causa en especial faltó hacer algo más de estudio ginecobstétrico y tiene por ahí algunas conductas, bueno, no conductas, tiene algunos factores de riesgo para que el producto no se logre. No sé, tiene hipotonía del cervix, ese tipo de cosas que se presentan, y tiene un aborto espontáneo. Entonces, ahí el resultado va a ser solamente para la mujer que a lo mejor quería tener ese embarazo y para la pareja. Pero, bueno, por ejemplo, cuando una mujer se embaraza después de una fiesta y no quiere el embarazo y le dice al novio y el novio tampoco lo quiere, ¿cuáles son las implicaciones sociales de producir un embarazo, de producir un aborto inducido sin las medidas adecuadas de higiene? ¿Y cuáles son los factores de riesgo para la mujer desde el punto de vista psicológico y cuáles son los factores de riesgo para el hombre? ¿Sí? Entonces, hay que pensar en todo eso. Por eso les digo que la medicina familiar pareciera que la separamos, pero no es como tal, porque va inmerso todo completo en la propia salud. El problema es que no nos han enseñado a integrarlo. Y ahí es donde está el problema. Entonces, sí hay que tomarlo en cuenta más. ¿Algo más? Doctor, Sí. estaba mencionando lo de los niveles, que debe de tener al menos 3 generaciones el familiograma. Sí. Eso ya lo habíamos revisado acá en Monterrey, pero lo que me pareció a mí nuevo, o a lo mejor yo no lo había entendido de esta manera, es que o que establecen que los hermanos y la pareja en estudio son 2 niveles distintos. Sí, y a De pesar que de sí, generacionalmente están al mismo nivel que sus hermanos. sí, estamos de acuerdo. O sea, cuando los hijos son menores de edad, entran en el tercer nivel. ¿Sí? Cuando los hijos rebasan la adolescencia, y por ejemplo, adolescencia, hija con embarazo, madre soltera. ¿Cuál es la cuarta generación? El cuarto nivel. Pues sería el hijo de esta hija Exacto, embarazada. exacto. Ahí está el cuarto nivel que a veces lo metemos en el tercer nivel. Esa es una familia extensa compuesta. Está el papá, la mamá, los hijos, pero también llega a vivir alguien más. ¿En dónde lo pongo? ¿Sí me explico? El problema es que Sí. muchos autores solamente se quedaron, incluyendo a McGoldrick, se quedaron con el tercer nivel, porque esa es donde vemos a la familia en estudio con los hijos, pero que habría que ver cuando esos hijos, que ustedes ya lo han visto con las familias que se casan y ahí se quedan, o las adolescentes que se quedan a vivir con los papás después de haberse embarazado, ¿en qué momento entra una cuarta generación y un cuarto nivel de estudio que tenemos que valorar también, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, sí, doctor. Ok, ¿y algo más? ¿No? Oiga, doctor, Sí, Bere. Por ejemplo, en el libro de McGoldrick también viene cuando viene un integrante que no es de la familia, por ejemplo, la ama de llaves o la niñera de los hijos, que puedan tener un factor muy importante en el desarrollo de la dinámica familiar. Ahí, ¿cómo lo podemos nosotros anexar al familiograma? A la misma, dependiendo de cuál sea su nivel jerárquico en relación a la influencia que tiene sobre la familia y estaría graficado en el estructural y en el sociodinámico. Si tiene el mismo nivel de jerarquía o el mismo nivel de autoridad que el papá y la mamá, se pinta ya sea círculo o cuadrado del lado que corresponda, pero al mismo nivel que el papá y la mamá. Si el nivel jerárquico es inferior, se pinta entre el papá y la mamá, entre los papás y el hijo, perdón, más o menos a esa altura, pero que no esté ligado directamente con la relación familiar, con el núcleo familiar. Es como un satélite, pues, para que me entienda. Queda a un lado. No va pegado en la línea descendente, pues. No se pega. No se pega en el descendente porque no es consanguíneo. Okay. Y lo que tenemos que hacer es ponerlo como satélite
pero aparte de que está como satélite, vive en el mismo núcleo familiar, y en donde la representación va a ser más importante va a ser en el sociodinámico. Así es. Porque tiene más influencia sobre los hijos. Entonces ahí es donde vamos a tenerlo. Ahora, hacer familiogramas tiene una parte de superespecialidad, por llamarlo de alguna forma. ¿Por qué de superespecialidad? Porque va a haber una parte que no está representada en todos los libros y que no está puesta en todos los libros y que vamos a tener que apelar a la información que nos dé el que consideramos que sabe un poquito más que nosotros sobre familiogramas y buscando una lógica de dónde colocarlo. Porque vamos a encontrar un montón de problemas. Por ejemplo, ahorita ya estamos teniendo problemas con las familias homoparentales y estamos teniendo problemas con las familias de los adolescentes y de los adultos que ya no se quieren casar y que viven solos. O sea, tenemos varias diferencias. Esto que nos plantea la doctora Berenice del ama de llaves, del ama bueno, no de la, ¿cómo le llaman? De la niñera. De la niñera, que está ahí en la casa y que también representa un problema para representarlo, porque aparte es la que se hace cargo de todo. Entonces, esto lo vamos a tener que ir platicando poco a poco y lo vamos a ir puliendo conforme vaya avanzando la información. Y va a depender entonces también de la interpretación que nosotros le querramos dar al familiograma. Oiga, doctor, tengo otra duda. Sí. Por ejemplo, en las parejas, ¿cómo decirle? Hace poco tuvimos, comentaron un caso ahí los alumnos, cuando era una mujer que estuvo casada y que luego se puso con una pareja del mismo sexo. Pero en las parejas bisexuales, ¿cómo se puede interpretar el familiograma? Cuando un hombre tiene una pareja mujer, pero también tiene una pareja hombre. A ver, ¿qué me quiere evaluar? ¿La bisexualidad de la pareja o los diferentes tipos de relaciones que tiene ese hombre, tanto con el otro hombre como con la mujer? Las dos cosas. En una, va a ser información solamente, porque yo puedo poner, por ejemplo, en el cuadrado pongo José, 35 años, está casado con Petra, de 34 años, casado por lo civil y por la iglesia. Y luego le pongo, junto a él, a la misma altura pongo una relación con un hombre y la puedo poner como unión libre y pongo Luis, que está viviendo en unión libre con José, de 35 años, una relación, bueno, pongo la gráfica y ya sé que este hombre tiene dos relaciones en ese momento. Para la información nada más pondría en José, pondría José, 35 años, obrero, primaria incompleta, bisexual, punto, no más. Ok. Si voy a hacer la tipología familiar, ya tengo que poner qué tipo de familia es la que tiene y la que está predominando en ese momento. Pero, por ejemplo, si se trata de una crisis paranormativa que sea, por ejemplo, el que descubran el engaño de la pareja bisexual, ahí sí tiene que venir todo eso, ¿no? Ah, bueno, entonces ya me cambió el panorama porque me está hablando de la crisis, el evento de crisis que usted me lo pone en este momento y le pone en la información de la familia que están separados emocionalmente. ¿Y cómo sale por ejemplo, como puso ahorita José, que es cuadro, sí, tiene la línea matrimonial con Petra, y dónde sale la línea para poner a la pareja de hombre? A la pareja de José, hombre. La línea de José con la pareja de Luis. Ok, pero saldría es que apenas haciendo es que sería, en el centro estaría José, al lado izquierdo estaría Petra, y al lado derecho estaría Luis. Ok, ya. En la misma línea. En la misma línea, en el mismo nivel. No cambia. Ok, es lo que quería saber. Por eso les decía que es más práctico hacerlo en presencial. Les voy a presentar unos casos ahorita para que los puedan ver y los puedan analizar bien y los chequen y ahí quede el asunto. Ok. Bueno, si nos da tiempo en lo que nos falta de tiempo para no quitarles mucho a ustedes. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, quería Adelante, Paola. Con respecto a las personas que son transgénero, que de nacimiento fueron hombres y hacen el cambio de sexo,
¿cuál es el cuadrito o circulito que se pone? ¿El de nacimiento o con el que se en el momento en que usted hace el estudio, si ya hizo el cambio y ese cambio ya es legal, fíjese lo que le digo, porque hay mucho transgénero que ya se cambió de género, pero legalmente siguen apareciendo como hombres o como mujeres. Ajá. Su IFE sigue siendo masculino o femenino. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si ya cambió de género y ya tiene legalmente todos los papeles, incluyendo el cambio de nombre, el cambio de todo lo demás, ¿cómo lo pondría? Pues lo pondría con el nuevo género. Punto, no más. Pero Si no tiene el cambio legal todavía, puedo poner que es transgénero, pongo el masculino y pongo transgénero, pongo el femenino y pongo transgénero. ¿Sí? Ok. Porque legalmente todavía no está reconocido. Sí, sí, o sea, en cuanto a lo legal es en lo que nos basamos. Claro. Pero, ok, eso sí es o sea, eso ya se resolvió. Pero ahora, si dos personas transgénero están casadas o simplemente son homosexuales y tengo un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, ¿influye ahí qué lado se pone? Porque normalmente es el hombre de un lado y la mujer del otro. Aquí es proveedor y... Los va a poner a los dos exactamente iguales en el mismo lado. Son dos cuadrados. Ajá. No importa de quién ejerza como hombre o como mujer, van a ser dos cuadrados. Y esos dos cuadrados que usted va a poner van a ser los que él va a medir. En el estructural, cuando usted vea los datos de la tipología, me va a poner qué tipo de familia es. ¿Sí? Okay. ¿Se acuerda de la información de la estructura familiar? ¿Qué es lo que nosotros estábamos viendo de todo esto? Pues eso es lo que queremos que nosotros, que ustedes nos vayan diciendo con todos estos datos para poder entender cómo es que vamos a trabajar con todo lo que tenemos. O sea, voy a encontrar dos cuadros o dos círculos unidos por matrimonio legal. Para que estén casados, ellos ya deben de tener reconocido o tiene que estar reconocido su género. Ahora, en el caso del matrimonio homosexual, sabes que son dos hombres, específicamente hombres legalmente son hombres que se están casando de acuerdo a la preferencia sexual que tienen, o dos mujeres, ¿sí? Ahí sí no valida lo de transgénero. Entonces, si son dos hombres, ¿cómo los represento? Y ese sería el caso, por ejemplo, para los hijos. Allá los hijos sí voy a tener que poner que son adoptados y que tienen ciertas características del matrimonio. O sea, son pequeños puntitos que hay que aclarar nada más y no más. ¿Sí? ¿Sí queda clarito? ¿Hola? ¿O sigue habiendo duda? Sí, doctor, gracias. No, Okay. sí quedó claro. Ok, ¿algo más? Mire, voy a aprovechar para que vean algunos ejemplos. Nos falta la parte de ver la cuestión de lectura e interpretación de familiograma, que se la dejaríamos más adelante, pero me interesaría que vieran, por ejemplo, estos ejemplos, que hasta aquí es donde nos quedaríamos con lo de familiogramas, para que ustedes puedan entender cómo es que se van haciendo todos estos. Este familiograma, como lo ven así, del 31 de agosto del 2002, así es como nos envían al Consejo de Certificación. Y muchas veces así es como los ven. ¿O no es cierto, Bere, que así los ven? Así los hacen. Y así generalmente los hace la mayor parte de residentes de medicina familiar. Entonces, nosotros estamos proponiendo una metodología completamente diferente para que lo vean así. Este familiograma, véanlo bien, vean todo lo que implica y todo lo que tiene, porque se los voy a cambiar. Este tiene familiograma estructural y familiograma sociodinámico, tiene una primera generación arriba, una segunda generación, una tercera generación y una cuarta generación. Ahora vean, este familiograma es el mismo. Es exactamente el mismo familiograma. ¿Cuál es la diferencia? Ahora sí, si quieren, abran sus micrófonos y vayan comentándome lo que ven. ¿Cuál es la diferencia entre este familiograma y este? Pues yo creo que el primero está muy confuso, ¿no? O sea, tiene demasiados enlaces y como que se regresa en ciertos lugares con líneas.
y no se aprecia muy bien. Y el otro está como que más concreto, pues. Esta es la metodología de cómo los hacemos nosotros. Podríamos decir que es la metodología de membrillo para hacer familiogramas, pues. Donde separamos la familia de origen paterno, la familia de origen materno y la familia en estudio, como dice la regla, que es como se tiene que hacer, y que para la lectura del familiograma es como se tiene que ir evaluando. Este sería el familiograma estructural de la familia, y este sería el familiograma sociodinámico. ¿Qué les parece? Pues el sociodinámico sí está algo extraño. ¿Qué les nota de extraño, Itza? Pues es que para mí si me llenas de símbolos y muchas líneas, todo, honestamente se me va a olvidar cómo era cada línea y cada símbolo y ya no voy a saber qué dice. Lo mismo pensé cuando me enseñaron electrocardiografía. Y entonces hice una tablita donde ponía todos los diferentes trazos electrocardiográficos y la guardaba aquí. Hagan una tablita con las líneas y todo lo demás y guárdenla ahí, llévenla cuando quieran hacer, es esta, y la van poniendo. No es que se la aprendan de memoria, porque aparte para aprendérselo de memoria nos hace falta ver todavía dinámica familiar, que es la otra parte que nos falta. Este es el familiograma sociodinámico, la familia de estudio es este. ¿Cuál es la diferencia entre el familiograma estructural y el familiograma sociodinámico? Primero, que ya no lleva ni edades ni nombres y solo se pinta la familia en estudio. Y a veces se pinta a la primera generación, a la familia de origen paterno, siempre y cuando tenga mucha influencia sobre la dinámica de la familia. Como ustedes se dan cuenta, aquí el esposo recibe mucha influencia de sus hermanos y aquí la mujer recibe mucha influencia de su mamá. Entonces, ¿cómo se está generando la relación de este chamaco? Aquí hay una alianza entre estos dos. ¿Y esta alianza por qué se hace? Se hace por la relación que tiene este hombre con esta familia y con esta mujer. Y de hecho estamos viendo una familia matriarcal. ¿Sí? Pero aquí les va otro. Este es otro de cómo llegan al consejo. Así llegan. Y vean, si pusieron simbología y pusieron todo lo demás, Pero vean, por ejemplo, aquí con donde dice Claudia, 34 años, arribita está un círculo, y luego aparte del círculo tiene una como banderita, y luego en los demás datos también hay otra como banderita. ¿Ya se dieron cuenta? Estas que están acá, esta y esta, sí se ve el cursor, ¿verdad? O sea, ¿ya vieron estas y estas y estas? Sí, se ve. Bueno, ok. Esas partes, ¿cómo las podemos interpretar? Pues lo que hicimos fue esto. 48 años, casada con un hijo, casada con un hijo, casada con un hijo, desconocemos datos, casada con un hijo, desconocemos datos, casada con un hijo, casada con un hijo. Son las banderitas que tenían. Y la familia de estudios, Enrique, Claudia, se casaron en el 99, se separaron en el 2000, tienen dos hijos, Fernanda de 4 años y Ana Paola de 6 meses. Y me doy cuenta de que aquí están, este es el lugar de Enrique y este es el lugar de Claudia. Entonces, completamente diferente la metodología. Ojalá y el coronavirus nos dé chance de vernos en este año y poder hacer un repaso de familiogramas y enseñarles ya con pizarrón y todo cómo hacerlos y cómo interpretarlos. Porque el sociodinámico es este. Pues, ¿qué quiere decir? Que Enrique y Claudia, él tiene una relación aparentemente buena con la suegra y con el suegro, y ella con el papá y con la mamá de Enrique. Pero él tiene una relación rígida con su mamá tiene una relación rígida con él, y él con la hija mayor, y ella con la hija mayor, pero una relación aparentemente buena con la hija menor. Pues tiene 6 meses, pero la relación entre ellos dos es una relación con crisis importantes. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es lo que puedo empezar a ver con esta información. Este es otro familiograma más sencillito, menos complicado, con su simbología también aquí alrededor de todo esto. Y vean cómo me pintan lo demás, cómo cada quien hace sus familiogramas como mejor le conviene, sin tomar en cuenta la simbología. Este familiograma lo traducimos así.
Esta es la traducción del familiograma que nosotros hicimos. Más sencillo, más práctico para poderlo leer, para poderlo interpretar y poder ver la información. Y el sociodinámico está así. Bueno, este no tenía sociodinámico. Este es un familiograma estructural que tiene estructura y tiene sociodinámico. Pero tiene, por ejemplo, el paciente identificado es este. Luego me puso fronteras individuales cerradas. Este no sé qué sea. Bueno, este es padre. El TP es ¿dónde está el TP? Tía paterna, mamá. La D es, no sé qué sea, la D, mamá. Y pues cuando tratamos de interpretarlo, lo hicimos así. Y aquí, por ejemplo, está la interpretación que decíamos de lo que me preguntaba la doctora Bere. En la misma línea ponemos a este hombre que puede ser importante para la relación de la propia familia. O ponemos aquí a la que ayuda con la crianza de los hijos. Pero Doc, sí lo... yo tengo una duda. Venga. Si nosotros nada más tenemos 15 minutos de consulta y esto analiza pues la parte psicosocial, ¿no sería más fácil, en vez de hacer tanto graficadero, hacer como una mini tabla que sí se puede hacer en el CIOC, porque solo escribe ciertos datos y los vas variando, y mandarlo a psiquiatría? Además que lo otro que yo estaba pensando es que nosotros estamos en Sinaloa, o sea, yo no sé quién es esa persona, y si yo me empiezo a meter mucho con la familia, tú puedes salir de consultorio, afuera tienes un puntero con un cuerno en la cabeza. Digo, a mí me pasó en el servicio social, yo no sabía qué rollo con la gente, hubo un problema con una niña, yo me enganché mucho con lo del problema, quise averiguar, cuando salí tenía un puntero afuera del centro de salud y ya me dijeron así como que no te estés metiendo en lo que no te importa, ¿no? Y yo así como que, ok, está todo tranquilo. Perdón, dos cuestiones. La primera, el especialista siempre tiene que estar investigando. Nosotros somos especialistas en familia, ¿sí? Tengo que investigar en la familia. La segunda cuestión es, ¿voy a investigar a todos o al que tiene un problema de salud? Para empezar, voy a investigar al que tiene un problema de salud. Pero para que pueda investigar al que tiene problema de salud, necesito preguntarle o tener el consentimiento informado de ese paciente, para que él esté consciente que le vamos a preguntar. Ahora, si yo estoy considerando que puede ser peligroso por alguna causa en especial, pues ni le busco, ahí lo dejo, ¿sí? O sea, tiene que privar mucho el sentido común y el conocimiento que tengo de lo que voy a estudiar, porque si no va a ser muy complicado. Estoy completamente de acuerdo con usted. Pero yo tengo que preguntarle al paciente, ¿sabe qué? Yo creo que esto es por esto, por esto. ¿Usted me deja estudiarlo, sí o no? No. Ok, ahí queda. Se acabó. Sí, ok. Va a llegar el momento en que tenemos que preguntarle cosas de su familia. Usted me va a permitir preguntárselas, sí. Entonces, ¿hay algún problema? No. Ahora, la ventaja que ustedes tienen en Sinaloa, pues es que los apellidos se repiten muy frecuentemente y saben quién es quién y quién no es quién. Entonces, es una cuestión de que ustedes lo tengan que evaluar para poderlo manejar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es que necesariamente lo tenga que hacer todo el tiempo. Porque ahora, aparte, imagínense hacérselos a las 2,400 personas que tengo en el consultorio o las 1,000 familias que tengo en el consultorio. Ustedes tienen que saber a quién van a elegir para hacerle familiograma y por qué se lo van a elegir, por qué van a elegir hacerlo. O sea, no todos van a ser tributarios de un estudio completo. Y empezar por lo básico, como yo les... Ojalá y algún día lo podamos ver en vivo y a todo color con un ejemplo en alguna clase allá en Mazatlán y poder, para que lo puedan entender y puedan empezar a ver si se puede o no se puede hacer. ¿Vale? Doctor. Hey. ¿Y no pudiéramos ver un ejemplo así rápido de alguno de nosotros, así en PowerPoint, rapidito nomás, como, no sé, creo que sería muy dinámico? A ver, Luis David, ¿tu papá y tu mamá qué edad tienen?
Mi papá tiene 56 y mi mamá 50. 50. ¿Ya están casados por las dos leyes o por una sola ley? Por las dos leyes. Entonces ya tengo el cuadro y el círculo unido por dos leyes. ¿En qué año se casaron? Se casaron en el 91. Entonces arriba de las dos líneas pongo en 1991. ¿Cuántos hijos tuvieron? 2. Entonces pongo nada más 2 hijos. El primero, ¿quién es el primero? Mi hermano, ¿Qué edad tiene? él tiene 28, ¿Y qué edad tiene usted? 26. Entonces ya sé que el de 26 años es el que va a estar en la familia del estudio. ¿Estamos de acuerdo? Así Marco una punta. Ya tengo a la familia de origen paterno. ¿Es soltero o casado? Soy soltero. Vamos a pedir, ¿tiene novia? Sí, Ok. Póngale el nombre que quiera. Yo no la conozco. ¿Sabe qué edad tiene el papá y la mamá de su novia? sí, tienen 52 y 48. ¿Sabe cómo se llaman? Sí. ¿Cuántos años tienen de casados? ¿O en qué año se casaron? Ellos tienen 27 años de casados. Se Pues casaron en nomás el 93. Pues póngale la fecha 93. ¿Cuántos hermanos tiene su novia? Es de una hermana. Ella y una hermana son 2 también. ¿Ella es la primera o la segunda? Es la primera. ¿Qué edad tiene? Igual 26 años. 26 años. Ya tengo la familia de origen paterno y materno. ¿No? En la siguiente consulta les pregunto el estado, en qué trabaja su papá, el papá de cada quien, la mamá de cada quien, el hermano y el suyo. Supongamos que ustedes están viviendo juntos, pues en este momento digo, hombre de 26 años, casado en unión libre con mujer de 26 años, punto, sin hijos. ¿Cuánto tiempo me llevé? No, pues poco tiempo. Pero entonces en la siguiente consulta ya haría la otra gráfica. Claro, en la siguiente consulta les pregunto a qué se dedican, cómo se llevan, cuál es la relación de ella con su mamá, con su papá, cómo se lleva con su papá, el papá de usted, con los suegros, etcétera, etcétera. Y en la tercera, a lo mejor, en la tercera o cuarta consulta, a lo mejor con 5 minutos completo el familiograma estructural ya lleno con toda la información que yo quiero. ¿Sí? Y eso me va a ayudar porque en la siguiente consulta, cuando yo sepa, son de 26 años, ¿qué factor de riesgo tienen los dos? ¿Y qué actividades médico-preventivas puedo hacer con los dos y con sus papás, que están en los 50 y tantos años, están en la década de los 50? ¿Sí me explico? O sea, ya teniendo la información, puedo empezar a hacer actividades médico-preventivas con cada uno de los que tienen. Oiga, su papá, ¿hay antecedentes de diabetes en la familia de ella? No, ¿En la suya? en la mía solo hay hipertensión, mi mamá. Entonces ya sé que el factor de riesgo, si ustedes llegaron a tener hijos, para el hijo que tengan, va a ser para hipertensión arterial, pero en un 25%, más o menos. ¿Sí me explico? Porque un 50% de hipertensión lo pone usted, el otro 50% lo va a poner ella. Pero como ella no tiene, cuando venga con el hijo se diluye a 25% más o menos. 25% de probabilidades de que su hijo llegue a ser hijo o hija llegue a ser hipertenso. Entonces voy viendo los factores de riesgo que van teniendo. Ya sé que ella no tiene factores de riesgo para hipertensión, diabetes, pero a lo mejor tiene para cáncer de mama, cáncer de otro tipo, para cualquier otra cosa. Y entonces ya tengo los elementos suficientes para graficar y poner mujer de 26 años, estudiante o profesor o maestro con tal título, actualmente sin patologías, ya. Y si los pongo que están en unión libre ahorita, ¿en qué etapa del ciclo de vida están? Sin hijos. ¿Y qué tipo de familia es? ¿Alguien más se quiere prestar para hacer un ejemplo? ¿Alguien que esté casado o casada? No le corran, no tengan miedo. Yo, doctor, Hágalo conmigo, doc. A ver, No, Paola. adelante, doctor. Paola, ¿eres casada? sí, Ok. ¿Papá y mamá vivos? sí, ambos. ¿Qué edad tiene? 52 mi mamá y 53 mi papá. Casados por las dos leyes. Sí. Ok, ya tengo la familia de origen materno. ¿Cuántos Materno. hermanos? Una hermana mayor de Entonces, 25
8 años. Ok, entonces ya tengo a la hermana mayor, a Paola, al papá y a la mamá. ¿Algún antecedente importante en tu papá, en tu mamá y en tu hermana? ¿Alguna de tu hermana? Tabaquismo en mi papá Nada más. y nada más. Ok. La familia en estudio va a ser la de Paola con su esposo, ¿eh? ¿Tu esposo tiene papá y mamá vivos? Sí, ¿Qué sí, edad? vivos. 48 y 49. ¿Y cuántos años de casados? No sé. Pues la edad de mi esposo, 31. 31. Por eso se casaron, dice. Sí. 31. ¿Cuántos hermanos tiene? Él tiene 2. Él es el Dos. mayor, un hermano de 24, no es cierto, un hermano de 26 y una hermana de 20. Ok. Dos familias, que ya puedo saber que generalmente estoy casi seguro que son dos, provienen de dos familias tradicionales, Paola y su esposo, se casan. ¿Cuándo se casaron ustedes? En el 2018. Entonces, 28 años los dos, Yo tengo 27, mi esposo 30. 30 y 27, ¿se casaron por las dos leyes o por una sola ley? Por las dos. Por las dos, bueno, ok. ¿En qué año? 2018. 2018. ¿Cuántos hijos? Ninguno. Entonces ya tengo dos casados, ahora sí tengo una relación de matrimonio, dos, sin hijos en este momento. Entonces, fíjense de qué tipo de familia provienen los dos, con antecedentes de tabaquismo importantes por el lado de la mamá o de la esposa, pero aparentemente del otro lado del esposo sin antecedentes de importancia, ¿sí? Ujú. En estos 2 años de matrimonio, ¿cómo les ha ido? Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona la familia y en qué etapa del ciclo de vida está la familia y qué tipo de familia es? Pues estamos en la etapa 1, porque todavía no tenemos hijos. Y es una familia nuclear o Dinky. Más, póngale los que crean que son convenientes. Moderna, tradicional, Moderna, nuclear, Dinky, Double Income, No Kids. No sé, no sé qué ¿está? más. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en hacer su familiograma estructural? Por lo menos el rápido, la estructura completa. Menos de 5 minutos. Dicen que órgano que no se utiliza se atrofia, ¿eh? Entonces, si no ponen a practicarlo aquí en la cabeza va a ser más complicado. Entonces, lo que tengo que aprenderme es el tema, los símbolos más frecuentes y irlos preguntando. Ya cuando empiezo a preguntar el sociodinámico y le digo, oiga, ¿cómo se lleva usted con su papá, con su mamá, con su hermana, con su suegro, con sus cuñados? ¿Y cómo se llevan entre ustedes dos? Si de entrada me dice que es kid, no kids, o es una familia dinky, digo, caray, aquí debe de haber un funcionamiento y una comunicación adecuada en la relación de pareja. Entonces, en el sociodinámico ya va a ser mucho más fácil poder empezar a hacerlo, porque ya tengo los datos suficientes. Y si hay hijos, va a ser exactamente igual. Me voy a llevar al mismo tiempo. No lo voy a complementar todo en la primera entrevista, va a ser en la segunda, en la tercera, en la cuarta, a lo mejor hasta la quinta, dependiendo de qué tan complicado sea el familiograma y la información que tenga. Y cuando haga mi estudio de salud familiar, mucha de la información que voy a necesitar, ahí va a estar en el estudio de salud, en el familiograma. Entonces, esa es la ventaja de hacer familiogramas, de tener algo que me pueda servir para poder entender lo que estoy preguntando y cómo lo estoy preguntando. ¿En qué tienen que ser expertos ustedes? En dos cosas, en relación médico-paciente y en entrevista clínica. El cómo hagan entrevista clínica es cómo los va a llevar a tener toda la información que ustedes quieren. Y para eso hay que practicarle, porque si no va a ser muy complicado. ¿Sí queda claro? ¿Hola? ¿Cuánto tiempo nos llevamos para...? En forma general ya tengo todos los datos de tu familia. ¿Cuáles datos me faltan? Pues lo sociodinámico. ¿En qué trabaja tu esposo? Si fuma, si toma, etcétera. Igual, pues le dijimos que tu papá tiene tabaquismo, ¿cómo se llama? Su edad, bueno, la edad ya, el nombre, a qué se dedica, escolaridad, etcétera. Y con ustedes las etapas críticas más importantes que han pasado ha sido la de matrimonio y a lo mejor algo de crisis en el noviazgo, no más. Ajá. Punto.
O sea, estudiar su familia no sería tan complicado. Complicado si empezamos a preguntar cosas que sabemos que sucedieron, pero que no todo mundo maneja abiertamente. Entonces, esa ya es otra parte del estudio de familia. Por ejemplo, empezar la historia familiar de ustedes dos. ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué se conocieron? ¿Qué le llamó la atención de su esposo? ¿Qué le llamó la atención ¿Qué le llamó la atención a su esposo de usted? ¿Cómo fue el primer acercamiento? ¿Quién fue el que dio el primer paso? Etcétera. Todo ese tipo de relación que ya va siendo más específico la etapa de lo que fue el noviazgo. ¿Sí? Pero eso ya es más concretito. Para hacer un familiograma estructural ahorita en la consulta, ahora sí, dígame a qué viene. Pues vengo a mi control prenatal, vengo a mi control de niño sano o de persona sana. Ah, pues, perfecto, algún problema, alguna dificultad, y se hace fueron los 15 minutos. Pero ya tengo información de usted. Y eso, doctor, en dado caso se puede escribir de manera verbal sin hacer el familiograma. Pues si usted tiene si usted tiene buena memoria en su disco duro, póngala ahí en su disco duro. Cuando venga la paciente, los pacientes ya se va a acordar de esa familia. ¿Sí me explico? O sea, hay ocasiones en que yo digo, este paciente viene por esto y esto, tú tiene aparte este problema, esto. Yo los tenía yo aquí en la cabeza todo el tiempo. Y sabía a qué venía cada paciente mío y por qué venía. En algunos tenía los estudios, en otros no los tenía. Pero de los más importantes, si yo consideraba que era necesario de tener la información escrita, ponía toda la información escrita. ¿Ok? Doctor, Hey. ahí, por ejemplo, para la duda que tiene la doctora Paola, el familiograma es como un resumen de todo lo que nosotros vemos en la familia, la tipología, el ciclo vital, crisis familiares, todo eso es como una fotografía, es un resumen que nosotros podemos hacer. En el CIMS no se puede, pero sin embargo, puedes poner así, acude, Paola, consulta, control de hipertensión, la cual conforma una familia nuclear simple, moderna, ocupación prestadora de servicios, se encuentra actualmente en etapa de ciclo vital de acuerdo a Huerta, en etapa de, ¿cuál es la primera de Huerta? Ya se me olvidó, pero bueno, en la primera etapa le puedes poner y así te vas, y es un resumen que puedes hacerlo, pues. Ya para cuestiones didácticas, sí, hay que hacer los familiogramas y eso los puedes guardar tú en un expediente, en una carpeta, para cuando vuelva la paciente, ya le vas anexando tú en el genograma lo sociodinámico y todo, pero tú lo puedes reportar en el CIMS, en la nota médica. Ok, perfecto. Esa es la importancia de la tipología familiar, por eso no la quería ver en un solo día y para que la pudiéramos manejar. Ahí está el resumen completo. En el estudio de la estructura familiar que vimos en esa primera diapositiva que les puse, ahí está todo resumido completo para hacer con que pongan nada más tipología familia nuclear, bla, 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 es extensa, ¿no? Ya con eso tienen todos los datos y se van imaginando a la propia familia. Y luego ven el familiograma y ya tienen todo resuelto para poderlo manejar. ¿Okay? Déjenme pasarles el último familiograma, que es el 10, que es el que tal vez engloba todo lo que les hemos estado diciendo hasta ahorita. ¿Qué es este? Este es el familiograma como el igual consejo, de cómo nosotros nos quedamos con el puro familiograma, pues pensábamos hacer un estudio. ¿Y cómo lo construimos? La reconstrucción del familiograma estructural, ya con dos relaciones de pareja. Aquí hay un pequeño error. Este hombre tendría que estar de este lado, para que me lo chequen. Este debería estar aquí en este lado porque va de este lado, con una relación de pareja en unión libre con Georgina, que es ama de casa. Entonces este tendría que estar acá. Y si se van dando cuenta, pues este ya se murió. En 1980 se separaron y luego se murió Vicente a los 66 años. Luego se unió con este y aquí están todos los demás datos. Pero vean el sociodinámico. Entonces, nombre de la familia, simbología, que ahora estamos diciendo que solamente se utilice el nombre del autor de la simbología, quién lo elaboró y la fecha de elaboración. Límites, complementariedad negativa femenina, relación de conflicto, relación rígida, buena relación entre los dos hijos. Aquí hay una comunicación bloqueada, hay una buena comunicación con la mamá y con uno de los hermanos, con la nueva pareja, pero tiene una relación rígida con los hijos y con todo el mundo. ¿Quién es el problema? La mujer.
Entonces, ya podemos hacer entonces, ahora sí, una lectura y una interpretación del familiograma, que es la plática que nos falta todavía poder considerar para entender todo lo que es el familiograma y volver a repasar estos ejemplos de familiogramas. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Los escucho. Tienen 2 minutos y ya van 30 segundos. Sé que los tengo abrumados porque es mucha información. Estoy consciente de eso. Pero también me tengo que adaptar a la modalidad que estamos llevando, porque si yo estuviera en Mazatlán o en Monterrey, esto nos llevaría a una sesión, esto nos daría en 4 horas, pero con ejemplos específicos y concretitos, tanto con las diapositivas como con el pizarrón. Y un poquito más de interacción, que es a final de cuentas la que se tiene, y ejemplos con ustedes. Por eso ahora la segunda parte de la presentación y de la tarea es que podamos evaluar. Son 8 de Monterrey y 21 de Mazatlán, 29 familiogramas y poderlos ver. Y poder entender por lo menos, ahora sí, contrastar la información del familiograma con el de tipología familiar que enviaron. Y ver si corresponde la tipología familiar con el familiograma que me están presentando. Doctor, yo tengo una duda. Venga, Karen. Bueno, el mes completo que tuvimos de rotación, me encontré con un paciente con consecuencias de EBC y iba solo y no le entendíamos nada. Era muy complicada la comunicación. La doctora pues ya lo conocía y todo y ya sabía cuáles eran los problemas y más o menos ya sabía a qué iba. Y a mí se me ocurre que esos son los pacientes más importantes para hacerle su familiograma. Pero me preguntaba, si yo quiero, como es un paciente prácticamente incapacitado, ¿cómo le voy a hacer yo para estudiar a su familia? Si yo quiero estudiarlo a él y es alguien que no me puede firmar un consentimiento, ok, a su persona más cercana es a quien me va a firmar o quien me va a dar el acceso a la información. Pero si es él que vive solo y yo quiero estudiar a su familia, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a poner como familia nuclear a su hijo o lo voy a poner a él? Es un hogar monoparental si vive solo, pero lo primero que tiene que hacer, y perdón por lo que voy a decir, me excuso sin conocer el caso completo, pero si la ventaja que tiene la doctora, que es el médico tratante, que es el médico familiar, ya lo conoce y lo conoció antes del evento vascular, creo que sí puede ver al paciente. Pero supongamos que usted no es la primera vez que lo ve y no lo conoce. Lo primero que tendría que pedir es que vaya un acompañante para saber qué es lo que está pasando con ese paciente. Entonces lo pueden remitir directamente a trabajo social y que trabajo social le ayude a solucionar el problema. Porque yo no me voy a meter en un problema de darle un medicamento que no sé de qué se trata o solamente porque me trae una receta. Tengo que explicarme por qué. Y entonces ahí me voy a enterar. El primer paso me lo va a dar trabajo social cuando ellos me hagan el estudio de familia de ese paciente y yo decida si hago el segundo paso, que es el estudio médico familiar o el estudio de salud familiar de ese paciente, para poder estudiar y tener que llamar necesariamente a algún familiar. Debe de haber algún familiar responsable de él. Porque él como paciente incapacitado, discapacitado, con secuelas de un EBC, no puede recibir consulta solo. Pues ahí tengo un problema desde el punto de vista médico. A menos que haya sido paciente mío y que yo lo haya conocido antes de, entonces sí lo puedo tratar, pero si yo no lo conozco, no lo puedo tratar. Necesito que me den datos importantes y relevantes. Primero, fíjese de lo que estoy tratando, el punto médico, para saber si el medicamento que está tomando está bien
¿Es adecuado o tengo que modificarlo, tengo que cambiarlo? ¿Sí? Entonces, el primer paso en este caso es conocer al paciente. Si el paciente está incapacitado, vive solo, no hay quien lo acompañe, que trabajo social nos apoye. Y al residente sí, en ese aspecto hay que protegerlo mucho, porque no lo podemos aventar al ruedo a que, bueno, pues hazme el estudio y todo, y a ver cómo le haces. No, a ver, ¿cuáles son las características del paciente para que lo puedas hacer? Y que me hagas un estudio controlado y supervisado con tu tutor para que se pueda hacer el estudio, si no, no tiene sentido. ¿Sí? Para eso es la tutoría del profesor. Pero en ese caso, así como me lo plantea, trabajo social me da el primer paso y el segundo paso lo doy yo. Si no, no se puede. ¿Ok? ¿Qué más? Aparte de tenerlos abrumados y no se preocupen, ya van a liberarlas Pacífico pronto. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Mi duda es con respecto al familiograma dinámico, al sociodinámico. En ese, ¿cómo diferencio entre los padres, o sea, la relación que tenga uno de los padres con uno de los abuelos de la familia de origen con uno de los hermanos? Porque si de todo modo estamos diciendo que se encuentran en la parte de arriba y sin poner ningún otro dato, me podría confundir, como en el caso de las últimas ejemplos que puso, donde se encuentra hacia arriba, pero también tenía otros hermanos. Pero fíjese que yo no me confundí en el último ejemplo que le puse, y no porque lo esté estudiando constantemente, sino porque conozco el familiograma estructural. Entonces, aquí el problema es de práctica. Si usted tiene, mire, háganme su familiograma estructural de ustedes, y luego intenten hacer algo sociodinámico sin nombres y sin ningún dato, nada más el puro cuadro y líneas. Y vamos a ver qué tan fácil es interpretarlo. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a ver en el mismo familiograma estructural poner todo. Y eso no se puede hacer. Porque para empezar, para que yo pueda investigar, para que yo pueda saber cómo voy a investigar comunicación, necesito saber comunicación. Para que no me basta con que yo sepa qué es una alianza o qué es una coalición. No me basta con saber si son límites claros o límites difusos, sino poderlos identificar con la familia. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo clarito. Entre ustedes y yo, todavía tenemos una barrera de comunicación muy grande. Y es una barrera de comunicación que cada vez que yo les pido que alguien me dé un punto de vista o un comentario, nadie se atreve a hablar. Eso me habla de comunicación. Y eso también me habla de que tenemos límites rígidos. Yo estoy acá, soy el profesor, y pareciera que yo soy el único que habla, que el único que dice, y que ustedes son los únicos que escuchan, y hasta ahí se queda. Entonces resulta